Él es Diego Iglesias, mi nombre es Julio O'Connor y del otro lado está Florencia Grieco, que es una de las personas que más sabe acerca de Corea del Norte, que escribió un libro. No podíamos tener mejor referencia que tenerte con nosotros. Florencia, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Leo, ¿cómo estás? Muy bien. Tu libro se llama Corea del Norte, viaje a la última dinastía comunista, ¿correcto? Así es. Bien, quiero que mires con nosotros, te quería participar de entrada, te quería convidar. Diego tiene unas placas informativas al respecto y ya nos metemos con todas las preguntas, pero estate atenta, porque nosotros sabemos muchísimo de Corea del Norte también. Vamos, Diego. Algunas cuestiones centrales de Corea del Norte para entender de qué hablamos cuando hablamos de este país tan misterioso. Es el país más hermético de todo el planeta. Tengamos en cuenta que, como veíamos recién en el informe y vos también adelantabas, estamos hablando de una dictadura comunista que tiene una dinastía que lo gobierna. El país se creó en 1948, la dinastía es la dinastía Kim y los gobernantes han sido Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un, que es el actual, sobre el que hay tanta polémica y que hace 18 días que no aparece, no se sabe bien dónde está, aunque se puede creer que está en una región de la costa de ahí de Corea del Norte, pero la verdad que no hay precisión, fruto obviamente del hermetismo. Pensemos que es un país, Leo, que básicamente nadie puede salir y que las pocas personas que pueden entrar lo hacen con cuentagotas, como es el caso de Flor, que ahora nos va a contar su experiencia ahí. Las fronteras de Corea del Norte, ¿con quién son, Leo? Mira, con Rusia 20 kilómetros, con China 1400 y obviamente con Corea del Sur 250 kilómetros, en una de las fronteras más militarizadas de todo el planeta. De la que está separado, sé cuánto, Flor me va a explicar esto, pero viste, tengo una amiga de Corea del Sur y le pregunté todo esto, Corea del Sur, Corea del Norte, es de Seúl ella. ¿Cuánto hacía que estaban separados? ¿Por qué? ¿Qué siente uno al vivir ahí? Si los coreanos del sur quieren ir al norte, bueno, etcétera. Claro, pero es a partir de la guerra de Corea, que fue del 50 al 53, o sea, termina la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos y Unión Soviética, Guerra Fría, se divide en Corea, en el 48 se funda Corea y ahí va la guerra 50-53 y el resultado final es ese acuerdo que queda Corea del Sur y Corea del Norte. De su fundación, a 5 años, digamos. Claro, porque antes, al principio del siglo XX y hasta la Segunda Guerra Mundial, era una colonia japonesa, esa península que ahora conocemos como Corea del Norte y Corea del Sur. Y por último, esta cuestión de la población que tiene 26 millones de personas. Bien, Flor, un gustazo tenerte con nosotros y contame hasta acá todas, no sé, ya hice como un montón de inquietudes y preguntas. ¿Por dónde arrancarías vos para determinar y definir este hermetismo que rodea este país y dónde está Kim Jong-un? Justo te iba a decir, lo único que no puedo decir es dónde está Kim. Bueno, ya sé. Pará, ¿por qué todos se llaman Kim? ¿Por qué arranca con Kim? Porque Kim es este Kim que conocemos, el que está desaparecido, el que conocemos por el corte de pelo, porque se reunió con Trump, es el tercer Kim que gobierna Corea del Norte. Corea del Norte solo estuvo gobernado por Kims. Kim es el apellido más común de la península coreana, de las dos Coreas. Fernández. Es como un Gómez, un Hernández, un Fernández. Un Gutiérrez. De Corea. Un Martínez, correcto. Es el apellido más común, pero en Corea del Norte no es el apellido más común. En Corea del Norte es el apellido más importante. Es la dinastía que gobierna desde que el país es país. Como decía Diego, el país existe desde el 48, si bien la división empieza con el 45, cuando... Antes, esto que decía Diego, antes la península coreana era una colonia japonesa, en el 45, cuando Japón pierde la guerra, ese territorio queda en manos de los aliados y se hace una primera división. El sur, con el auspicio de Estados Unidos y, por supuesto, un desarrollo después posterior capitalista, y el norte, con el auspicio de la Unión Soviética, comunista. Ahí es la primera división. Y después es la historia que ahora conocemos como Corea del Norte y Corea del Sur. Bueno, desde que existe ese país lo gobierna un Kim, que es el abuelo, al principio es el abuelo del Kim actual. Súper popular, es el fundador. Cuando él muere, ¿quién asume el gobierno? ¿El vicepresidente? No. ¿Alguien de la cúpula militar? No, el hijo, el primogénito de él. Claro. La oposición no existe, o sea, cuando muere uno, arranca el hijo. Claro, la diferencia es que el hijo ya era el sucesor, lo habían designado sucesor en los años 70, entonces se preparó en las sombras, en el departamento de propaganda, mucho de lo que conocemos de Corea del Norte hoy, todo lo que conocemos de la propaganda y de lo misterioso, en gran medida lo inventó este segundo Kim, el hijo, cuando era sucesor. Todavía no había asumido, pero era el sucesor designado y estuvo más o menos 20 años. Y asumió cuando murió el padre. Y él
mismo gobernó. O sea, si ellos no se quieren ir, primero me da que son como los escribanos, viste que eras escribano si ibas por herencia. Eras escribano si tu papá era escribano. Lo que nos hace reflexionar sobre la dictadura de los escribanos. Cambió, claro, o sea, la dictadura de Corea me hace acordar a los escribanos. Si ellos se quieren ir, se van. Pero si no, años, 20, 30, hasta que mueran, hasta que se retiren y arranca, ¿no? Uno más de la familia. Bueno, en principio sí, lo que pasa es que en realidad muchas veces se pronosticó que Corea del Norte iba a caer, sobre todo cuando hubo problemas de sucesión. Claro. Cuando asumió el segundo Kim, el Kim II, digámosle, si no es difícil seguir los nombres. Ahí también hubo un momento de, bueno, Corea del Norte va a caer, esto se termina, la inestabilidad. Y sin embargo, Corea del Norte sigue vivo, sigue muy estable, y de hecho hay un fenómeno rarísimo que es, sigue siendo muy hermético, a pesar de que estamos en una era de internet masivo. En Corea del Sur, que con esta división los países se van cada uno a un extremo, porque Corea del Sur es de un capitalismo hipertecnológico, muy futurista en cierto punto, y tiene uno de los internet más veloces del mundo, la población casi en el 98% conectada a internet, y Corea del Norte no. No solo no está conectada a internet, no hay acceso de los propios ciudadanos a internet conectada al resto del mundo, sino que nosotros tampoco sabemos mucho. Y eso atenta contra el sentido común en la actualidad. Corea del Norte es, digamos, una mezcla de la parte comunista china y también una parte de la precariedad cubana, si querés, ponele. Bueno, son todos países comunistas que en realidad se forjaron, se armaron muy a imagen y semejanza de la Unión Soviética. Claro, por eso, de la URSS. Claro, y después cuando la Unión Soviética cae a principios de los 90, en Corea del Norte hay una crisis enorme. De hecho, ahí se produce una hambruna donde muere algo que, por ejemplo, para que tengas una idea de todo lo que no sabemos, es muy aproximado, entre 1 millón y 2 millones de personas se calcula que murieron. Sí. ¿Por qué? 1 millón más o menos. Porque no hay datos oficiales. Porque no hay datos, claro. Esos datos tampoco están con el coronavirus. Si uno entra al mapa que mostramos del mundo, no hay información alguna. Hay un gris total porque no se sabe, no informan. No, los datos que conoces son los que da a conocer Corea del Norte. Y si no los da a conocer ellos, o sea, ellos mismos dan un dato oficial que puede ser más o menos creíble, en general no es muy creíble, tenés pocas fuentes a las cuales les puedas realmente creer. Por eso el tema de la desaparición de Kim ahora, de este Kim, durante tanto tiempo y no tener novedades de él, es muy complicado porque sobre todo la inteligencia más confiable suele ser de Corea del Sur, de Estados Unidos, de China, en mucha menor medida Japón. Sin embargo, hay aspectos como la salud de los líderes que realmente ni Corea del Sur ni Estados Unidos pueden decir con certeza qué es lo que está pasando, qué es lo que vemos ahora. Entonces, hay de repente una especie de vacío generalizado y no estamos acostumbrados a que eso pase en el mundo actual. Con Corea del Norte esto pasa todo siempre. El tiempo. Escúchame, es histórico. Estamos viendo nosotros lo que te decía, hacemos referencia, mirá el mapa donde no se sabe nada. Este es el mapa habitual donde te ponemos siempre los casos, los contagiados, los muertos, etcétera, etcétera. Bueno, nada, Corea del Sur, COVID-19, nada. Corea del Norte, perdón. Sí. Tengo varias preguntas más, te voy haciendo muchas, vos tratá de responderme lo más concreto posible porque no me quiero quedar sin nada. ¿Los de Corea del Sur se quieren ir a Corea del Norte o se detestan? No, no se detestan. En realidad, si vos vas a las dos Coreas, te das cuenta que son el mismo, es una palabra que odio, pero es el mismo pueblo, por usar una palabra clara. Sí. Sin embargo, hace 70 años que tienen una historia tan diferente, pero realmente, probablemente son de las situaciones más extremas que puedas conocer, que ya no se conocen, y primero porque no saben realmente lo que pasa en un país y en otro, por varios motivos, porque los de Corea del Sur, obviamente, con el nivel de vida que tienen en la actualidad, no quieren ir a Corea del Norte, pero muchas familias quedaron separadas durante la guerra. Entonces, hubo un lazo familiar, además de histórico y político, que es personal, que es muchas familias separadas, y eso es un trauma. También lo que pasa es que los coreanos del sur, que tienen pasaporte de Corea del Sur, no pueden entrar a Corea del Norte. Claro. Técnicamente porque hay una guerra todavía. La guerra no hubo un tratado de paz. Se firmó un armisticio, o sea, como un cese del fuego, pero no hay un tratado de paz. Entonces están en guerra. O sea, años que llevan en guerra porque nunca firmaron la paz. Sí. Técnicamente. Sí. Entonces, perdón, lo último. Los coreanos del sur no pueden entrar a Corea del Norte y los de Corea del Norte en general no pueden salir del país.
Claro. O sea, lo de Corea del Norte, o te quedás ahí o te quedás ahí, y los otros no pueden entrar. O sea, división total. ¿En Corea se vive bien en las dos, aún en diferentes políticas? Vos estuviste justamente en Corea del Norte. El coreano del norte Ale, vive... apagate tu celular. Apagá el celular, Ale. Voy. ¿Quién es Ale? ¿Tu hijo, tu marido, tu novio? ¿Quién? Uy, acá estoy. Sí. Ale, ¿quién es? ¿Tu novio, tu marido, tu hijo? ¿Qué tal? Mi marido, Hola. ya está por decirle algo, por favor. Deja de joder, Ale, por favor, 2203, estamos en vivo, querido. Por favor, esto es una eminencia, Florencia, hablando de Corea del Norte. Estamos en casa. Y sí, que si las milanesas están listas, te habré dicho. Terminás, ¿con quién hablas? No, con un gil de la tele, bueno, no importa. Yo ya sé la conversación que va a venir después. Escuchá, Flor, en Corea del Norte, ¿viven bien? ¿O ni Depende siquiera... quién es. No sé. Depende quién es. En Pyongyang se vive muy bien. Pyongyang es la capital. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de cómo se vive, hay que pensar cómo viven los coreanos respecto de cómo vivían ellos, no respecto de cómo vivimos nosotros. Sí, porque correcto. si no, no hay muchos puntos de comparación. En comparación, los que viven en Pyongyang, que es ese 3 millones de personas, esas 3 millones de personas que decía Diego, viven ahora, en estos años de Kim Jong-un, viven muchísimo mejor. Tienen acceso a muchos más bienes importados de China, tienen una vida mucho más opulenta en comparación con cómo vivían antes, pero es muy diferente de lo que se vive en el resto del país. En el resto del país en general los niveles de desnutrición siguen siendo muy altos, no hay acceso muy generalizado al agua potable. Yo estando allá, cuando fui al interior, que es una zona en la que prácticamente no hay extranjeros, calcula que van 4.000 occidentales más o menos al país, nada, por año. En el interior mucho menos. Te bañás en baños públicos o en los hoteles, incluso te dejan palanganas con agua caliente para que vos te bañes, porque no hay acceso fácil al agua potable. O sea, es muy diferente la situación con Pyongyang, excepto en una ciudad que es Wonsan, que es una ciudad, es linda y es como la segunda ciudad del país, y es en la zona donde se dice que ahora estaría Kim, porque ahí hay una residencia de la familia, la residencia de verano. Piensen que ahora ya está empezando el verano y se estima que estaría en esa zona. Bien.